amables televidentes de Univisión, les doy una cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Reflexiones. Damos gracias a Dios y a los administradores de este canal que nos está permitiendo compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en el Parque Natural y Restaurante Acuario en el municipio de Granada. Les dejo en la compañía del pastor Anatol Martínez. Hoy les quiero compartir un tema que me pareció de mucho interés y lo he titulado Lo que Jesucristo es para sus seguidores. El hombre nunca se podrá acercar a Jesucristo el Señor por medio de su intelecto, por medio de su sabiduría humana, por medio de las cosas naturales. Un ejemplo es lo que nosotros hallamos en el Antiguo Testamento, lo que nos habla acerca de la construcción de la Torre de Babel. Ellos construyen una torre con el fin de llegar al cielo, pero de esa manera no pudieron llegar. El intelecto, la sabiduría humana, la ciencia, no es lo que nos acerca a Dios. Esos no son los medios de nosotros poder conocer a Dios y poder acercarnos. Nosotros podemos tener mucha ciencia, podemos tener mucho intelecto, podemos tener muchos conocimientos en la vida, haber leído cientos de libros, pero eso no es lo que nos acerca a Dios. Realmente, ¿qué es Jesucristo para sus seguidores? Para cada uno, Jesucristo puede ser alguien diferente. Para la gente que andaba en los días de Jesús, cuando Jesús anduvo sobre la tierra, no era más que el carpintero. Para otros, era el hijo del carpintero. Para otros, era un miembro de la familia de José y de María. Para otros, era un habitante más de Nazaret, pero para muy pocos Jesucristo fue el sanador, para muy pocos Jesucristo fue el salvador. Aún cuando para muchos de ellos Jesucristo fue sanador, no lo tomaron como salvador, porque nunca creyeron en él como aquel que Dios envió para salvar a la humanidad. De la misma manera ocurre hoy en día. Para mucha gente, Jesucristo no es más que un hombre que se mencionó en la historia. Para mucha gente Jesucristo no podrá ser más que el divino niño y no se podrá ver de otra manera. Pero ¿cómo o quién es Jesucristo realmente para sus seguidores? La palabra del Señor nos dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El hombre sin Cristo es necio, nos dice la palabra. En cambio, para el verdadero seguidor, Jesucristo es sabiduría. El texto está diciendo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. No podemos hallar otra clase de sabiduría que nos lleve al conocimiento espiritual. La misma palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. La Biblia nos menciona algo bien interesante acerca de lo que es la palabra del Señor. Y además de que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la misma Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, es de inspiración divina. Los más de 40 hombres que participaron en la revelación y en la escritura de la Biblia, cada uno de ellos lo hizo bajo una inspiración, lo que llamamos una inspiración divina, una inspiración celestial. De tal manera
que como la misma palabra de Dios, la Biblia, fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo de Dios vino sobre los hombres y les trajo la revelación del mensaje, se dirigió a ellos, les habló, para que de esta manera ellos pudieran escribir las Escrituras, no palabras de humana sabiduría, sino las que Dios da. De la misma manera, para nosotros poder comprender la palabra, comprender la Biblia, necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor y necesitamos de su revelación. Sin la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no podemos entender las Sagradas Escrituras. Amable televidente, encontramos a mucha gente que lee la Biblia, pero realmente no puede ser un practicante de ella, pues sencillamente o no le interesa ser un practicante, o sencillamente no ha podido entender las profundidades de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia que es Cristo para nosotros? Nos está mencionando que Él para nosotros es sabiduría. Es esa sabiduría espiritual, es esa sabiduría divina, es esa sabiduría que nos hace entender o que nos hace pensar en el más allá de lo que somos nosotros. Para la mayoría de los seres humanos, Jesucristo, es decir, la vida del ser humano termina en el momento de su muerte. Para los creyentes en Él y que hemos mirado las Escrituras, entendemos que la vida de nosotros va mucho más allá, que tenemos una vida eterna, una vida escondida en Jesucristo el Señor, que es una vida que nos lleva a la eternidad. Los que tenemos la sabiduría espiritual entendemos que nosotros estamos en esta tierra, pero que un día vamos a partir de aquí y que vamos a pasar a una vida mejor, lo que le llamamos la vida eterna, lo que le llamamos una vida de relación y de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición de la palabra de Dios. Queridos televidentes, le damos las gracias a Dios que nos permite compartir un día más las reflexiones con ustedes. Los dejo en la compañía de nuestra hermana Gloria. Atravesado por 7 varillas de hierro. John White, obrero de construcción de 25 años de edad, cayó de un andamio en su trabajo en Charleston, Carolina del Norte, Estados Unidos. La caída en sí de más de 15 metros era suficiente para que muriera, pero lo que empeoró la situación fue que cayó sobre varillas de hierro que estaban de punta. Un cuñado suyo, trabajando a su lado, lo vio caer y solo tuvo tiempo de clamar: «Dios mío, no lo dejes morir». 7 varillas le atravesaron el cuerpo. 2 de ellas debieran haber sido mortales. Una le entró por la clavícula, rozando el corazón. Otra le entró por la ingle, rozando la arteria femoral. Las otras 5 ofrecían menos peligro, pero hubo que cortarlas todas con acetileno para librar a John y llevarlo al hospital. Tras 4 horas de cirugía quedó fuera de peligro. Bueno, como tantas historias de accidentes, esta también tenía sus antecedentes sombríos. John White estaba enemistado con Virginia, su esposa. Había amenazas de divorcio. Sus 2 hijos, Miguelito de 7 y Ruth de 3, tenían que aguantar la constante lucha de sus padres. Miguelito ya estaba diciendo que no quería seguir viviendo. Tras esa horrible situación hogareña se produjo el accidente. No se sabe si fue el clamor del cuñado «Dios mío, no lo dejes morir» o el trauma mismo del accidente, pero algo bueno comenzó a ocurrir. Al ver Virginia la condición de John, no cesaba de estar a su lado, y al ver John la atención de Virginia, no podía menos que derretírsele el corazón. Como quiera, John se reconcilió con su esposa y se unió otra vez a la familia. 2 años después, John consiguió un buen empleo. Virginia volvió a quedar embarazada y su hogar se había convertido en todo un remanso de paz. Surge una pregunta: ¿tuvo este hombre que ser atravesado por 7 varillas de hierro para recomponer su vida? Bueno, la respuesta es clara. Uno no tiene que ser traspasado de problemas para poder recapacitar y enmendar sentimientos y caminos. En cualquier momento, en plena paz, el hombre puede reconocer que no está andando bien
y volver sobre sus pasos. Tal vez necesitemos hacer un examen de conciencia. ¿Estamos peleando con nuestra esposa o esposo? ¿Nos extrañan nuestros hijos? ¿O representamos más bien al hijo que ha abandonado el hogar? ¿Acaso habremos hecho algo en contra de la justicia? Mi amigo, no esperemos a que ocurra un accidente. Quizá no salgamos con vida. Busquemos hoy mismo a Jesucristo. Él vendrá en nuestro auxilio. Él quiere darnos su paz. Cada tema que el Señor nos permite escuchar es una oportunidad de aprender algo más de la palabra de Dios. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Después de esta pausa comercial, vamos a continuar con el tema que nos está compartiendo el pastor Anatol Martínez. Cada uno de nosotros tenemos algo que le llamamos conciencia. En esa conciencia hay algo también que cuando no se hacen bien las cosas queda una culpabilidad. Y la culpabilidad del hombre está registrada desde el principio, desde que Adán pecó. De tal manera que cuando Dios lo llama y le pregunta ¿dónde está?, Él le dice: Señor, oí tu voz y me escondí. Esa conciencia de desobediencia que tenía lo llevó a tratar de ocultarse delante de los ojos de Dios. La culpabilidad siempre ha estado en la vida del ser humano. Es un fantasma que persigue al hombre y a la mujer cuando ha hecho algo incorrecto, puesto que tenemos una conciencia. Y cuando esta conciencia nos habla, nos hace entender muchas veces que las cosas que hicimos no fueron las mejores. Siempre que el hombre ha pecado delante de Dios, queda culpable. Hay una culpabilidad en el ser humano. Siempre que el hombre quebranta un principio, siempre que el hombre quebranta una ley, hay una culpabilidad sobre él. Y cuando es llevado a los estrados judiciales, allí se le va a declarar culpable por las cosas que haya hecho en cuanto a quebrantamiento de leyes, me refiero. Entonces la palabra del Señor nos viene hablando algo bien interesante acerca de quién o qué es Cristo para nosotros, los seguidores de Él. En primer lugar dije que Cristo para sus seguidores es sabiduría. Eso dice el texto, es sabiduría de Dios. Quiero volver el mismo texto que les leí al principio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En segundo lugar, la Biblia dice en el texto que Jesús es para nosotros justificación. Eso significa que es Jesús el único que puede justificarnos.
Cuando hablamos de que somos justificados, está diciendo somos declarados inocentes. Esto es lo que es justificación, declarar inocentes. Ninguno de nosotros tenemos méritos alguno para presentarnos delante de Dios. Ni ninguno tenemos algo que podemos decir es que yo me merezco recibir algo del Señor, porque nuestros actos no han sido los mejores. Si yo le dijera al Señor, Señor, dame lo que yo me merezco, posiblemente lo único que me merezco es el castigo. Por eso no le pido que me dé lo que me merezco. Y si yo recibo alguna dádiva, si yo recibo algún bien, si recibo alguna bendición de parte de Dios, es gracias a su bondad y gracias a su misericordia, mas no porque yo me lo merezca. Si yo recibo la salvación eterna, la vida eterna, no es porque yo me la merezca. Es sencillamente porque es una dádiva, es porque es un regalo de Dios. En muchos momentos llegamos nosotros a pensar por la formación distorsionada que tuvimos en cuanto a la Biblia, que la salvación llegaba a nosotros porque nos la merecemos, que nos merecemos recibir algo de Dios porque de pronto hice tal obra de caridad, y por esta obra de caridad que hice, entonces me merezco esto delante de Dios. De verdad no nos merecemos nada. Todo, repito, lo que recibamos de parte de Dios no es más que una dádiva, no es más que un regalo. Por eso dice la palabra que por Él nosotros somos justificados. Es decir, por Él nosotros somos declarados justos o somos declarados inocentes. La palabra justificado significa declarado inocente. ¿Qué es lo que el Señor Jesús vino a hacer? Lo que el Señor Jesús vino a hacer fue a pagar un precio por nuestros pecados, un precio por nuestra maldad. Lo que Jesús vino a hacer fue a declararnos a nosotros inocentes delante de nuestro Padre Celestial. De tal manera que el día que nos tengamos que presentar delante de Él, después de la muerte, todos aquellos que creímos en Jesús, todos aquellos que aceptamos a Jesús, Jesús nos declara inocentes ante el Padre. Por eso dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado delante de nuestro Padre Celestial. El día que nosotros nos presentamos ante el Padre para ser juzgados, allí tenemos un abogado, y ese abogado es el Hijo, ese abogado es Jesucristo, porque Él fue el que vino para limpiarnos, Él fue el que vino para redimirnos, Él fue el que vino para declararnos inocentes de toda culpabilidad que había en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Jesús para nosotros es sabiduría y en segundo lugar es justificación. Bueno, mis amigos, espero que estén disfrutando de este programa que hemos diseñado pensando en usted. En este momento quiero invitar a Solange, que es una joven que quiere compartirnos una reflexión al corazón. Lo pesado y es liviano y es por ti. El cuadro. Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor y reconocido artista. Llegó el momento. Se tiró el paño que velaba el cuadro, un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura y fue a preguntar al artista: «Su puerta no tiene cerradura, ¿cómo se hace para abrirla?». El pintor tomó su Biblia y buscó un versículo y le pidió al observador que la leyera. Apocalipsis 3:20. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo,
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es, respondió el pintor. Esa es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por dentro. Amigo televidente, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Tú tienes que abrirle la puerta al Señor. El pastor Anatol nos comparte la aplicación de este hermoso tema, esperando que cada uno sea edificado y restaurado por la palabra de Dios. Sale el sol de nuevo en mi ventana y es tu amor. Hoy tocó. Todos los creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Él y practicantes del Evangelio, apuntamos a la santidad. El Señor nos habló y nos exhortó acerca de la santidad. Él nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Y en el texto que estamos analizando en este tema, se nos dice que Jesucristo es sabiduría, es justificación, es santificación y es redención. ¿Qué es Cristo para nosotros? Es bien interesante que notemos que Cristo para nosotros es santificación. Que la santificación a nosotros no llega por ningún otro medio. Que la única manera o medio por el cual llega la santificación a nosotros es a través de Jesucristo. No hay mérito alguno que nosotros hagamos para que nos lleve a la purificación o la santificación de nuestras almas. Lo único que nos limpia, lo único que nos purificó, que nos santificó, fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra cosa. La santidad, la santificación es el resultado de la comunión o de la intimidad con Dios. No necesitamos esforzarnos. Muchas veces los lectores de la Biblia, los practicantes del Evangelio, pensamos que hay que hacer muchos esfuerzos para ser santo. No son los esfuerzos. La santidad es el reflejo, el resultado de una buena comunión, de una buena intimidad con Dios. De tal manera que no necesitamos esos esfuerzos. Lo único que necesitamos es estar en una excelente comunión, excelente comunicación con nuestro Dios. La santificación es para nosotros un regalo de Dios, igual que la sabiduría, igual que la justificación. Pues la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es para nosotros también redención. Todo esto es Cristo Jesús para nosotros. Jesús para nosotros no es solamente aquel que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús para nosotros está presente. Jesús para nosotros está vivo. Jesús para nosotros es real. Y para cada uno, amigo televidente, debemos de hacer de Jesús ese ser amado, vivo, real, que habite en medio de nosotros. Aunque Él vivió hace más de 2000 años en la tierra, ahora Él es omnipresente por cuanto su cuerpo fue glorificado y ascendió al cielo. Y ahora es omnipresente. Ahora puede estar también con cada uno de nosotros en cualquier lugar del planeta, siempre y cuando nosotros querramos estar con Él. Él vino para todas estas cosas, para que nosotros fuéramos santificados, para redimirnos, para que nosotros pudiéramos tener entrada gratuita al reino de los cielos por medio de Él. No es por nuestros medios, sino por el único medio de Él que es el Salvador, por el único medio de Él que es nuestro Redentor. No hay otra manera de obtener la vida eterna. Amigo, de tal manera que si usted quiere obtener la salvación, quiere tener la vida eterna, necesita de Jesucristo. Si nosotros no tenemos una vivencia, un seguimiento, si nosotros no lo seguimos a Él, si nosotros no caminamos con Él, si nosotros no somos practicantes del Evangelio, de su palabra, desafortunadamente, no podremos tener la vida eterna, pues eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero para tenerla es sencillo, es abrir la puerta de nuestro corazón, es creer en el Señor Jesucristo, es aceptarlo como Señor y Salvador y caminar siempre con Él. Esta es la invitación, este es mi mensaje de reflexión para cada uno de ustedes, amigos televidentes. Es el momento de que usted haga un alto en el camino y se dé cuenta que Jesús no lo debemos seguir de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Como el sol espanta el frío. Bueno, mis amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa
Reflexiones, esperando que haya sido de bendición para usted y su familia. Dios nos continúe bendiciendo. Hasta pronto. Como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor.